Estás escuchando Emprender es Clave. Seguimos avanzando en este Emprender es Clave, y decir clave social. Me confundo ya. Oigan, y como les anunciábamos, hoy se celebra el Día Mundial del Agua. ¿Y qué mejor vocero que el director nacional de Greenpeace para hablar de este tema? Matías Azun, muy bienvenido a Emprender es Clave. ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, también. ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha perfecto, súper bien. Oye, bueno, Matías, nosotros la verdad es que la crisis hídrica no es solo crisis a nivel nacional, sino que es una crisis mundial. Nosotros como país ya tenemos años, décadas de sequía. ¿Y qué se puede hacer desde la sociedad civil para poder aportar al cuidado del agua? Esa es mi primera pregunta. Bueno, como tú bien dices, muchas gracias. Hoy día es el Día Internacional del Agua y el lema es un día que consagra Naciones Unidas. El lema es agua para la paz. Justamente porque el agua es condición básica para la vida. Y por lo mismo es tan complicado cuando hay una situación de estrés hídrico que afecta al planeta completo. Y es llamativa la forma en la que me haces la pregunta. Permíteme replicar en relación a eso, porque llovió bastante el año pasado, sí, claro. ¿no? Recordamos en la zona central, etcétera. Vimos todos la lluvia y aún así llovió menos que un año normal. Claro, y estábamos bien impactados con las cifras, de hecho. Exacto, ¿no? Entonces, medio que nos estamos acostumbrando a vivir en crisis hídrica, claro. Y esto igual es llamativo. La situación es muy compleja justamente porque los grandes vectores que inciden sobre esto son muy complejos. Por un lado están los cambios planetarios que se están produciendo como resultado del colapso ecológico que estamos viviendo, que por lo demás no es que haga que llueva más o llueva menos, sino que literalmente lo que ocurre es que se modifican los equilibrios, y eso quiere decir que cuando llueve mucho más, pero en general llueve mucho menos, lo que quiere decir que en general lo que vemos es un verdadero chapuzón de agua y no la lluvia que conocíamos antaño, que era mucho más gradual y extendida en el tiempo. Fíjate que cae mucha agua, en forma líquida además, no se acumula en las montañas, escurre por los ríos y sale, ¿no? Y no se está acumulando en forma de nieve, porque ahora hay más calor, entonces en las montañas. Claro, de hecho. Y uno dice, ¿qué podemos hacer nosotros frente a eso? Claro. De hecho, estos como polos climáticos, estos eventos tan extremos, por ejemplo en Buenos Aires vimos hace 2 o 3 días que granizó, no para llover, y con unos granizos del porte de una pelota casi de fútbol. O sea, de verdad son eventos climatológicos que cada vez se hacen más extremos. Y como decías tú, el año pasado que llovió harto, tuvimos superávit en el fondo en relación a los años anteriores, pero igual seguimos con una crisis muy grande. Y yo tengo la sensación que nosotros como ciudadanos a pie, y por eso te pregunto desde la sociedad civil, como ciudadanos de a pie, tampoco tenemos la conciencia integrada para el cuidado del agua. O sea, seguimos con los mismos comportamientos desde hace muchísimos años. No, porque nos han enseñado que el agua tiene dueño. Y entonces parte del problema es que no solo hay un régimen, no solo está alterado el ciclo hidrológico, no. Llueve menos, llueve distinto, se concentra menos nieve en las montañas, lo que significa que se deshiela más rápido, lo que significa que los ríos se secan y entonces perforamos hacia el fondo de la tierra para sacar agua, lo que quiere decir que los ríos ya no caen por arriba, sino que muchas veces van hasta por abajo, ¿no? Estamos transformando la faz de la tierra. Y nos han enseñado que eso tiene dueño. Y hay tantos dueños que no alcanza la cantidad de agua que tenemos. Y entonces uno dice, ¿qué puedo hacer como ciudadano? Y las respuestas en general son razonables. Son: dúchese más corto, optimice el uso de agua, revise las goteras, lávese los dientes sin el agua corriendo, coloque en el estanque del excusado, coloque menos agua para sus desechos, en la medida que tenga capacidad ponga un estanque de aguas grises, reutilice el agua. Si vive en zonas rurales, haga colectores de aguas lluvias. Todo eso tiene mucho sentido, muchísimo sentido. Pero las dos cosas no conversan. No, pues. ¿No? Porque en algún punto la ciudadanía es también la base de nuestra democracia, y esto no puede haber democracia sin agua. No puede haber, que hoy día sea el día de agua para la paz. La parte que conecta esas dos cosas es convivencia democrática y respeto a los derechos humanos. Si no nos hacemos cargo de eso, no estamos generando las condiciones necesarias.
Y una de las primeras cosas que podemos hacer para no depender de inversiones que vienen a resolver problemas que hoy día la naturaleza ya tiene resuelta es cuidar esos ecosistemas hídricos. Claro, Nosotros hoy en día estamos liderando una campaña para declarar humedal urbano la laguna de Aculeo. Todas las lagunas en realidad son humedales. Resultan ser reservorios de biodiversidad, cumplen funciones ecosistémicas muy importantes como mantener el agua limpia, permiten mantener un ecosistema en torno a ese lugar y por lo tanto favorecen la calidad de vida, la industria, el turismo que se puede generar en esa zona. Nos permiten vivir en lugares que son más agradables y que están cada vez más lejos de la superficie de Marte, ¿no? Desertificada y seca, como hemos visto que quedó Cabildo, Petorca y otros lugares, salvo donde hay paltos, porque ahí siempre hay agua, ¿no? En las condiciones generales, proteger esos ecosistemas, como también, por ejemplo, proteger los glaciares, resulta esencial. Por eso, desde Aculeo Humedal, la gente que me está escuchando, además de hacer todas las actividades súper necesarias de ahorrar agua a nivel domiciliario, como ciudadanos podemos levantar la voz justamente para protegernos. Aculeohumedal.cl, se suman a la petición, a ver si logramos que la ministra de Medio Ambiente nos responda favorablemente a nosotros, a la municipalidad y a las comunidades, a todos los que, más de 20.000 personas ya lo estamos pidiendo, para que efectivamente podamos declarar de manera definitiva, falta que avance el Ministerio de Medio Ambiente con esto, para proteger ese ecosistema. Ya, Matías, empezar a lograr la protección de esos ecosistemas y pudiéramos hacer la diferencia. Volviendo un poquito a eso, ¿cómo ha sido el trabajo con el Ministerio del Medio Ambiente? Porque la verdad es que yo también tengo esto es todo sensación, que los chilenos muchas veces creemos que tenemos el agua asegurada porque el sur de nuestro país, con los glaciares, con la cantidad de mar que tenemos, que se podría desalinizar esa agua, incluso la cantidad de turberas y humedales, como dices tú, como que no tenemos miedo todavía de que el agua se acabe. O sea, no hemos vivido... O menos, ¿eh? Las encuestas demuestran que es uno de los principales temores de la gente. ¿Ah, que sí? La crisis climática está muy presente y que se expresa justamente en esto. La verdad, nosotros tenemos asegurada el agua en las ciudades mientras haya suministro suficiente para las empresas sanitarias, pero eso ya en el norte está empezando a ser algo a discutir. Claro, por eso te lo digo en el sur, por eso te lo digo en el sur. Claro, por eso te lo digo en el sur, que en el sur en el fondo el agua es como infinita, la gente piensa que es como infinita. Y aún así hay decretos de escasez hídrica en esos lugares. Exacto. Oye, veo acá también... No se condice, la realidad, lo que te quiero decir es, la realidad no se condice con los hechos. En la medida en que, solo para responder la pregunta, ¿podemos depender de tecnosoluciones, de que desalinicemos el agua? La verdad es que no. La verdad es que no, porque se necesita una enorme cantidad de energía. Esa energía muchas veces se puede producir sobre la base de potencias energéticas fósiles y eso calienta el planeta y hace que llueva todavía menos. Entonces, ¿cuándo termina la necesidad de construir plantas desalinizadoras? Cuando lo que tenemos que hacer es cuidar el planeta y lo que podemos hacer es proteger esos ecosistemas. Por lo tanto, por ejemplo, no permitir que el proyecto que se aprobó por presiones políticas, me preguntaste la relación con el Ministerio de Medio Ambiente, yo esperaría que el Ministerio de Medio Ambiente nos escuche en una buena causa, como es la protección del humedal de Aculeo, nosotros y al municipio de Paine y a las organizaciones que han estado peleando por esto. Pero también me sorprende el propio Ministerio de Medio Ambiente cuando da un voto favorable para que un proyecto que viene destruyendo glaciares, como es los bronces integrados, las nacientes de las cuencas del Mapocho, sea aprobado por razones políticas y de presión, a pesar de que la recomendación técnica fue que no se aprobara. Entonces, la relación no está exenta de complejidades, por eso es que, de nuevo, reforzamos el llamado a que la gente se sume a nuestra campaña, porque podemos hacer la diferencia, ¿no? No tendremos el gobierno ecologista que se nos prometió, pero podemos tener todavía un conjunto de gente ecologista capaz de marcar la diferencia y permitir que cuide a Chile, cuide de su agua. Claro, y desde Greenpeace, además de todas las iniciativas que ustedes están haciendo, ¿qué otro llamado se podría hacer a las personas y a las autoridades para trabajar en conjunto? Bueno, varias cosas más, ¿no? Lamentablemente no logramos ponernos de acuerdo, a pesar de que en los dos procesos constitucionales hubo acuerdo sobre el problema hídrico, ¿no? El problema central en términos hídricos es, ha cambiado el régimen de precipitaciones y no ha cambiado el sistema de administración de los derechos de agua. Lo que quiere decir que hoy en día hay dueños de derechos de agua que en realidad no existen. Lo que explica por qué las personas, sobre todo las empresas mineras que están en la montaña, utilizan muchísima agua y aunque utilizan la misma que tienen asignada, ¿no? Las mineras dicen, no estoy consumiendo más, pero llueve menos.
lo que significa que proporcionalmente están participando más de la torta. Y por lo tanto, lo que va cayendo para abajo es cada vez un hilito más chico, hasta que el río Maipo ya no llega a la costa. Lo hemos visto en los últimos años, incluso con las precipitaciones, ¿no? Entonces, lo que vamos produciendo es desertificación. Lo que las personas podemos hacer justamente es esto, es tomar conciencia de que tenemos que adaptarnos a una realidad hídrica distinta. Y tanto nosotros empezar a comportarnos de una manera que sea más eficiente, particularmente en las regiones del país, en las zonas del país, en las zonas urbanas del país, en donde hay más ingresos, hay una correlación muy alta entre tener más ingresos, tener más patio, y el patio consume agua. Y entonces la variación puede llegar a ser de 100 litros o 120 litros por persona en sectores mucho más áridos, zonas norteñas y particularmente en edificios, por ejemplo, hasta 600 litros por persona en sectores de altos ingresos en zonas centro de la región metropolitana, por ejemplo, en donde efectivamente uno mira la foto satelital y Santiago es verde en una esquina, el sector oriente. Sí, claro. Entonces, lo que podemos hacer es distinto en cada lugar. Desde tu punto de vista, entonces, estos movimientos ciudadanos, si no tienen apoyo de las autoridades o de distintas instituciones, ¿podrían ser eficientes? Sin duda. Sin duda, si no fuese por los movimientos ciudadanos no tendríamos el nivel de acuerdo que tenemos hoy en día respecto de que el modelo de administración de derechos de agua en Chile no tiene sentido. Es un modelo orientado al desperdicio, orientado a la privatización y orientado a perjudicar al más débil. Esa es la realidad del asunto. Por eso que es tan importante ponernos de acuerdo. No lo logramos sobre un montón de otras cosas en los dos procesos constitucionales, pero si hay algo común en los dos procesos constitucionales e incluso en la discusión previa, es que a Chile el problema del agua le preocupa y le preocupa mucho, y que la emergencia es clara. Hace algunos días atrás el Instituto Mundial de Recursos Naturales identificó a Chile como uno de los países en mayor situación de estrés hídrica inmediata. Por lo tanto, no se trata simplemente de entrar en una conversación vacía sobre cuántos baldes o estanques le vamos a poner a los ríos, como dijo alguna vez el presidente desconociendo, ¿se acuerdan? El presidente Piñera desconociendo el ciclo hidrológico, el agua de los ríos se pierde en el mar. Eso no entender que en realidad el problema no es que el agua se pierda, el problema es que lo que no podemos seguir destruyendo es el ciclo hidrológico. Esa agua que llega al mar arrastra minerales y esos minerales resultan esenciales para que haya salud en la costa. De hecho, sin ríos no habrían ballenas, por ejemplo. Mira. Eso poca gente lo sabe, ¿no? Mira, claro. Entonces, en la medida que tengamos una visión de que el agua es solamente un recurso y no un ciclo hidrológico, reflejo de la naturaleza y la forma en la que nos relacionamos con ella, vamos a seguir entendiéndola como algo finito. Y de lo que se trata justamente es de proteger esos ecosistemas que resultan esenciales para acumular agua, como son los humedales, los campos de nieve, los glaciares, las cuencas, los ríos. Son fundamentales. Oye, y también, bueno, hay varias aristas que tienen que ver también con el cuidado del agua. Por ejemplo, yo nunca me voy a olvidar una vez un profesor en una universidad que me dijo que mientras se siga construyendo en los lechos de los ríos, siempre van a estar en peligro todas esas construcciones de ser arrastradas por una luz, porque el río en general tiende a volver a su cauce natural. Entonces, también tenemos un montón de temas a tratar, no solamente desde el cuidado del agua per se, sino que desde políticas públicas, en la construcción, en el cuidado del agua y en el lecho de los ríos. O sea, hay varias políticas ahí que deberíamos tomar en cuenta para esta nueva realidad. Y perdón que insista de manera majadera, pero cada vez que uno escucha, por ejemplo, sectores proponiendo que el problema en Chile es que faltan embalses, es entender una parte del problema. Es como decir que en un país en donde hay defectos congénitos, el problema es que no hay suficientes muletas. Lo que deberíamos hacer justamente es políticas de salud pública, ¿no? Que nos permitieran. Alguna vez un profesor mío me explicaba que en general pensamos la política pública como hacemos mal una carretera y la solución es hacer más hospitales, en vez de arreglar la carretera, ¿no? Hoy día el problema central es distinto. Hoy día el problema central es que tenemos un régimen de administración de derechos de agua que privilegia la propiedad privada por sobre el derecho a la vida y el cuidado del medio ambiente. Claro. Y esa condición nos coloca como enemigos. Por lo tanto, no se cumple la condición básica de fortalecer la paz. Una de las cuestiones en las cuales podemos construir democracia y diálogo no es en discutir a qué empresario le vamos a pedir que nos construya y después nos cobre por el agua que acumula en un embalse. Lo que debiésemos hacer justamente es cuidar los embalses naturales, las soluciones que tenemos basadas en la naturaleza, primero y antes que nada. Evitar que se sigan destruyendo glaciares, evitar que se sigan removiendo campos de nieve, que son tan importantes como los glaciares porque acumulan esa nieve
Por lo tanto, el agua no cae en forma líquida, sino que queda sólida y sigue aportando agua, aunque sea poquita, pero hace la diferencia para pajaritos, arbolitos, insectos, que resultan esenciales para que no se desertifique completamente una cuenca. Soluciones como esas son el primer paso. Eficientizar el uso del agua es el segundo. Y el tercer paso son las soluciones de emergencia, que van a requerir gigantescas obras de ingeniería, gigantescos volúmenes de inversión y gigantescas cantidades de energía para resolver un problema que ya tenemos desde ahora. El problema no es el hospital, el problema es la carretera. Y por lo tanto, desde esa lógica, la construcción de una democracia, de una convivencia basada en el respeto de aquello que nos permite vivir de forma digna, resulta esencial. Y en esto Chile está de acuerdo. El problema central es que los dueños de estos negocios, que son los que pagan las campañas de desinformación, muchas veces no lo consiguen. Y por lo tanto, favorecer activismo y esos movimientos sociales resulta esencial para que el debate se ecualice y la gente pueda decir, ahora entiendo por qué hay gente que no tiene agua en Petorca. Claro, pero la idea es que no sea una lucha de David contra Goliat, sino que finalmente los movimientos ciudadanos también comiencen a tomar más fuerza. Matías Azún, director nacional de Greenpeace, muchas gracias por este contacto en este Día Mundial del Agua. Recordamos también, quien quiere apoyar, a culeahumedal.cl, también ahí se puede firmar por esta campaña que ustedes están incentivando. Así que muchas gracias, Matías. A ustedes, imagínense, vamos a lograr declarar humedal la laguna de Aculeo, protegerla. Increíble. Es que esa además ha sido emblemática. Va a estar muy bueno. Sí, ha sido si lo hacemos con esa, quizás podemos hacerlo con más. Así que a la gente que se sume, muchísimas gracias. Ya, pues después continuamos con las turberas ahí en el sur. Y los pomponales en Chiloé. Tal cual. Gracias, Matías. Chao. Chao. Oigan, y antes de irnos a la pausa, yo les quiero contar que Transbank da herramientas a los proyectos que cambian vidas día a día y contamos con que cada uno tiene el potencial de crear un impacto significativo en nuestra sociedad. Entra a transbank.cl y encuentra las soluciones que mejor se ajusten a tu proyecto. Transbank, apoyando negocios. Y a propósito del Día del Agua, de la naturaleza y todo, un bosque en medio de la ciudad. Ven y descubre Bosque Santiago, el Centro de Educación Ambiental de Parque Met. Sumérgete en una aventura única y aprende sobre conservación y protección de nuestra flora y fauna. Conoce los programas educativos en www.parquemet.cl o visita nuestras redes sociales @parquemetmimbu. Y esto sí que necesito yo ahora para terminar el programa, para la hora que me queda. Marley Coffee es un café 100% orgánico de grano arábica, granos traídos desde las tierras más privilegiadas para cultivar café, respetando cada etapa de su producción con un cultivo ético y sostenible. Marley Coffee, un café para todos. Vamos a una pausa aquí en Emprender es Clave, siendo las 11:55 de la mañana. Ya volvemos. Un espacio